Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de toda Latinoamérica. El reconocido personaje nació en Bruselas, Bélgica, en 1914. Es hijo de padres argentinos. Su padre era embajador de Argentina en Bélgica. Cortázar nació en una época sumamente interesante en la historia. No fue ni más ni menos que en el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Gran Guerra ocasiona que la familia entera se mueva a Suiza, refugiándose hasta 1918. En 1918, Julio Cortázar con tan solo 4 años se desplaza a Argentina, la ciudad en donde se radica en la ciudad de Banfield. Su padre abandona a su familia en 1920 y Julio se cría con su madre, una tía, su abuela y su hermano Ofelia con un año menor que él. El propio Cortázar cuenta que en su infancia no fue algo grato. Esto se debió a las demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Dos de sus primeras influencias cultivadas desde su juventud fueron Edgar Allan Poe y Julio Verne. Cursa estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. En 1932 obtiene el título de maestro normal que lo habilita para ejercer el magisterio. Ese mismo año, en una librería de Buenos Aires, descubre el libro Opio, de John Cocteau, cuya lectura cambia por completo su visión de la literatura y le ayuda a descubrir el surrealismo. En el año de 1938 publicó su primer trabajo literario bajo el seudónimo de Julio Denis, titulado Presencia. En 1946, Julio Cortázar, por medio de la revista Los Anales de Buenos Aires, en el cual era director Jorge Luis Borges, publicó su cuento Casa Tomada. También escribió el conjunto de cuentos La Otra Orilla, que no vería luz sino hasta después de su muerte. Ya en 1951 adquiere cierto prestigio con la publicación de Bestiario, una antología de 8 relatos. Ese mismo año, cansado de Perón y su gobierno, viaja a París, donde vivirá el resto de su vida salvo por pequeñas residencias pasajeras. En 1960 publicó su primera novela, Los Premios. En 1962 aparece Rayuela, destinado a convertirse en el primer éxito internacional del boom de la literatura latinoamericana de esa década. En 1968 se incorpora a la vida política, inicialmente como defensor de la Revolución cubana. En 1973, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay, que inician la década negra, Cortázar luchará contra la represión política, que a partir de 1976 se abate también sobre Argentina. Murió en París a causa de una leucemia el 12 de febrero de 1984. Tenía 69 años. En el ámbito del cuento, Julio Cortázar es un exquisito cultivador del género fantástico, con una singular capacidad para fusionar en sus relatos los mundos de la imaginación y de lo cotidiano, obteniendo como resultado un producto altamente inquietante. Ilustración de ello es el cuento Casa Tomada. La historia Casa Tomada presenta un narrador ubicado en primera persona, ya que conoce todos los acontecimientos a la perfección. Este es hermano de Irene, quienes son los personajes principales de la historia. El desarrollo de los acontecimientos es en forma lineal y se desarrolla en un mismo lugar, la casa de los hermanos que está en Argentina. Los hermanos no pudieron casarse y viven juntos con el pretexto de cuidar la casa antigua que guardaba recuerdos de sus bisabuelos, abuelo paterno y toda la infancia. El hermano tiene 40 años y se sabe que le gusta la literatura francesa. En cambio, Irene le gusta tejer todo el día. Ninguno de los dos hermanos tiene la necesidad de trabajar, ya que reciben buen dinero por el trabajo del campo. Ambos hermanos tienen una rutina definida y consiste en limpiar la extensa casa en donde viven. Ellos permanecen en una sección de la casa y solo logran abarcar la otra parte de la casa para ir por unos libros u otra cosa que se les pueda ocupar de forma repentina. Se da una descripción detallada de la distribución de la casa, pero el aspecto importante no son los elementos que la integran, sino los murmullos que se escuchan en la casa. El narrador cuenta que hay extraños sonidos en la casa, susurros, el volcar de una silla. En la medida que avanza la novela fantástica, los ruidos y murmullos se hacen cada vez mayor. En una instancia, una parte de la casa fue tomada y los hermanos se vieron la necesidad de solo vivir en una pequeña parte de la casa. Hay un momento en el que el hermano de Irene capta que la cocina ha sido tomada y ahora es cuando los murmullos invaden la casa por completo. Los hermanos se vieron la necesidad de deshacerse de aquellos objetos poseídos por los susurros. El narrador e Irene salieron de la casa tomada, lanzando las llaves por una alcantarilla, con la finalidad que ningún invasor lograse entrar a la fachada. Lo único que se llevaron consigo fue un reloj. En Casa Tomada en ningún momento se explica la procedencia de esos murmullos que perturbaron la vida y la tranquilidad de los hermanos. Lo único que esclarece el cuento es la facilidad con la que los personajes cedieron sus objetos, incluso de su propia casa, al sentirse invadidos por una naturaleza desconocida que no pudieron nunca comprender. Un elemento importante de este texto es la resignación. La única alternativa para sus personajes fue abandonar el hogar donde siempre vivieron.
Las obras de Julio Cortázar en su mayoría hacen referencia a un suceso real en la vida del autor. En este caso hace referencia a la historia de Argentina en esos años. Casa Tomada se sitúa en el gobierno de Juan Domingo Perón, comenzando en el año de 1945. La aparición del peronismo en Argentina produjo una clara división social y política de la población. Los beneficiados eran las clases altas. En el relato, cuando el narrador se refiere a que la parte de la casa fue invadida, hace alusión a las personas de las zonas rurales que ayudaron al golpe de Estado y se introdujeron en las ciudades como Buenos Aires. Esta gente no tenía vivienda y por esta razón comenzaron a tomarse ciertas casas. Los propietarios se resignan a haber perdido parte de su casa, aunque a veces se lamentan por haber dejado que ésta fuera tomada. Al final del relato, los hermanos abandonan la casa que ha sido invadida, no lucharon y la abandonan con tristeza. Esto hace referencia a su país, el cual abandonan al final por la situación que se vive en el gobierno peronista. Salvan el reloj que les recuerda la hora en la que les salieron de su casa. El narrador al final dice: ¿cómo me quedaba el reloj pulsera? Vi que eran las 11 de la noche. El reloj, que fue el único que se llevaron los dos hermanos tras ser expulsados de su casa, se puede interpretar como una metáfora. Todo lo material se fue, pero lo único que quedó, lo único que no nos pueden quitar, fue y será el tiempo.